días, gracias por la invitación. No le hagan caso a Manuel con esas presentaciones. Bueno, yo voy a tratar, es muy breve la presentación, dado el tiempo. Ya habrá posibilidades de discutir y de platicar más sobre el asunto. Entonces, lo primero es aclarar, hay cosas que no voy a tratar porque ya se han tratado en otros espacios y son bastante conocidas, para poder centrarme en el punto de los mitos de que los tratados bilaterales de inversión por sí mismos logran llevar inversión a nuestros países. Ya se ha analizado muchas veces lo abusivo de los derechos que adquieren las grandes corporaciones con estos tratados. No lo voy a tratar, no lo voy a tocar ahora. También ya se ha analizado muchas veces los efectos negativos que ha tenido el tipo de inversiones que llegan a nuestros países amparado por estos tratados. Ahora solo voy a tratar un mito común, que es lo que hace que nuestros gobiernos, en América Latina particularmente, pero también en África, presionen a que firmemos estos tratados, ¿no? El mito de que los tratados de inversión, y si no les damos todos estos derechos, la inversión no va a llegar. Eso es lo que voy a tratar de sostener, que es falso. Bueno, en primer lugar, hay varios puntos, pues casi es telegráfico. Los flujos mayores de inversión en el mundo se dan entre países desarrollados y no hay ningún tratado bilateral de inversiones entre países desarrollados. O sea, por sí mismos los tratados no son el factor fundamental. El único tratado que está en negociación es el de Canadá-Europa, que incluirá inversión, pero ese todavía no está en vigor. Si no consideramos ese, no hay ningún otro tratado entre países desarrollados de inversión. Y sin embargo, los mayores flujos de inversión se dan entre países desarrollados. Segundo, la liberalización de las inversiones también significa salida de capital. Es decir, pensamos que solo llega inversión extranjera, pero es un fenómeno creciente a partir de mediados de los 90 y los 2000 de translatinas, o sea, inversionistas mexicanos o latinoamericanos que invierten fuera del país. En el caso concreto de México, las 4 grandes translatinas generan mucho más empleo en el exterior que en su propio país. Y solo consideramos que los tratados de inversión serían solo para llegada de capitales a nuestros países, cuando también facilita la salida de capitales de nuestros países. En las estadísticas mexicanas, hasta hace 3 años, se empieza a registrar también la inversión de mexicanos en el exterior. Entonces solo nos daban la inversión bruta, no la inversión neta. Si consideramos la inversión neta, es decir, descontando la que sale, ya el volumen de inversión no es tan maravilloso como nos quieren plantear. Pero quizá uno de los principales argumentos, no voy a leer toda esta tabla, lo que hice aquí es calcular el volumen de inversión neta, o sea, considerando ya entradas y salidas, como porcentaje del PIB y no como volumen total de inversión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, $1,000 millones en Dominica es mucho dinero. $1,000 millones en México no serían nada. Entonces uno tiene que considerar el volumen de inversión respecto al tamaño de la economía, ¿no? ¿Qué capacidad tiene de atraer inversiones a partir del tamaño de la economía? Porque si no, evidentemente México y Brasil siempre serán los mayores receptores de inversión, simplemente por el tamaño de la economía, ¿no? Pero ese volumen de economía, si se invirtiera en, no sé, no quiero hablar de ningún país, en cualquiera de las pequeñas islas del Caribe, simplemente no cabría en el país, o sea, no habría dónde invertir la cantidad de millones de dólares que se invierten en Brasil o en la economía mexicana. Si consideramos la inversión como porcentaje del PIB, esta tabla está en orden. El país que más inversión recibe, que es San Kitts, no tiene ningún tratado de inversión con ningún país.
y recibe el 19.4% de su PIB en inversión extranjera. No. Veamos al revés, o sea, los 5 primeros países en receptores de inversión, San Kitts no tiene ninguno y los otros 4 tienen 1 o 2 acuerdos de inversión con algún país. En algunos casos con ninguno de los países altamente inversores, en otros casos sí, como Antigua y Barbuda, que tiene con Inglaterra y con Alemania, que evidentemente son de los grandes inversores en nuestro continente. Pero veamos el caso al revés. Los países que más tratados de inversión tienen, que es Chile, indudablemente. Chile tiene acuerdos de inversión con 73 países, incluido toda Europa, no solo la Unión Europea, sino toda Europa, y es el número 18 de 32 países de América Latina en cuanto a volumen de recepción e inversión. O sea, entre más tratados tenga, no significa mayor entrada de inversión. El segundo país con tratados bilaterales es Perú, y es el número 19 en el orden de América Latina. México, que es el tercer país con mayores tratados de inversión, que tiene 53 acuerdos de inversión, es el número 24 de 32. Argentina, que es el cuarto país de América Latina en cuanto porcentaje de la inversión como porcentaje de su PIB, es el número 27 de 32 países que hay cuentas de la CEPAL. Con esto creo que queda un dato muy duro sobre que por sí mismos los acuerdos de inversión y la cantidad de derechos que les damos a las corporaciones no significa por sí mismo un mecanismo para atraer inversión. En realidad son otros los factores los que atraen inversión. Pero nomás vean la proporción. San Kitts recibe el 19.4% de su PIB en inversión y no tiene ningún acuerdo, ninguno, y México recibe el 2.4% de su PIB en inversión. O sea, 5 veces más San Kitts sin ningún acuerdo. En realidad, voy a tomar algunos casos extremos para que vean. Bolivia, aquí está, no me dejará mentir Eli, ¿no? En el periodo más agudo de conflictos entre el gobierno de Evo y los grandes inversionistas, en el momento en el que se renegocian todos los acuerdos con las petroleras, en el momento que se sale del CIADI, o sea, en los momentos más agudos de enfrentamiento, Bolivia, o sea, que es el año 2006-2008, Bolivia recibe más inversión que México, ¿no? Lo cual es también falso, que el hecho de dar tantos derechos y tantas libertades en los inversionistas, garantiza la inversión, y además también al revés, el hecho de un país que regula la inversión, que pone reglas cada de inversión, ese país no le va a llegar inversión, ¿no? En estos años, Bolivia recibe el 2.8% de su PIB en inversión extranjera y México recibe en esos mismos años solo el 1.8% de su PIB. Me parece que por contraste podríamos agarrar algunos ejemplos. De Cuba, no hay datos porque la CEPAL dejó de dar datos sobre inversión extranjera en Cuba porque tiene una forma distinta de contabilizarla y no son compatibles. Pero durante algunos años lo hubo. Y Cuba recibe más inversión extranjera que México, ¿no? Cuba es un país que tiene totalmente regulada la inversión. Cada inversión es un contrato concreto que se negocia en particular, siempre es asociado con capital cubano, etcétera, 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 y recibe más inversión que México. O sea, es un mito esto. En realidad, en un estudio de la CEPAL, no se puede profundizar aquí, trata de hacer un análisis de las motivaciones o de los factores determinantes para atraer inversión en nuestros países, ¿no? Y en ningún caso pone los tratados. Y no estamos hablando de una organización de la extrema izquierda, estamos hablando de la CEPAL, ¿no? me parece interesante. Todo el mundo reconoce que
es importante para el inversionista seguridad jurídica. Pero en nuestros países y también en Europa se identifica seguridad jurídica con tratados bilaterales de inversión. Cuba les da seguridad jurídica. O sea, los inversionistas saben exactamente a qué se atienen y no les da tantos derechos. Es distinto seguridad jurídica que un acuerdo que da derechos extremos a los inversionistas, que ya conocemos todos, no voy a hablar de eso. De hecho, hay como 4 grandes motivaciones que plantea la CEPAL como las razones fundamentales a través de las cuales se atrae inversión. Uno primero es la búsqueda de materias primas. Ya el petróleo, el gas, ahí está claramente toda la comunidad andina, en el caso de nuestros países, Argentina, Trinidad y Tobago, el caso de minería de Chile, hoy más recientemente México también, etc. Otro motivo es la búsqueda del mercado local. Ahí indudablemente el gran país es Brasil. La otra economía grande, digamos, en número de población, es México. Pero que también este es un factor por el que llega a México. Pero este ha sido bastante poco real en México por la gran pobreza. De nada sirve que seamos 112 millones de habitantes cuando la capacidad de consumo solo es de una muy pequeña capa de la población, que es la que de alguna manera sería atractivo si venir a invertir aquí para acercar el punto de producción con el punto de consumo y ahorrar cuando tienes un mercado suficientemente grande. Pero digamos que es el gran factor de inversión en este caso de este capítulo es Brasil. La otra es la búsqueda de eficiencia para la conquista de terceros mercados, ¿no? Es decir, venir a invertir en México para poder exportar a Centroamérica, etc., ¿no? Este es un factor importante en el caso de México, pero también fue un poco ilusión. Cuando México negocia con la Unión Europea, en 97 empiezan a haber las primeras pláticas, 99 ya son las negociaciones más formales para que entrara en vigor en el 2000. Una de las cosas que nos dijeron en México es que íbamos a hacer la situación ideal, porque como el mercado de Estados Unidos está sumamente protegido para los productos europeos, iban a venir en masa las inversiones europeas a producir desde México para exportar a Estados Unidos. Esto lo bloquean las reglas de origen de todos los tratados de libre comercio, porque las reglas de origen no exigen contenido nacional, sino exigen contenido de la región que firma el acuerdo. Y para poder estar en Estados Unidos tienes que tener, según la rama de la industria, un porcentaje muy alto de contenido de Canadá, Estados Unidos o México, es decir, de componentes, de insumos, ¿no? Y como Europa sí tiene muy integradas sus cadenas productivas intraeuropeas, porque ha sido una política, ¿no?, de integrar las cadenas productivas al interior de Europa, no puede cumplir con estos requisitos. Entonces no fue real que atrajo masivamente la inversión para poder entrar a Estados Unidos. Y el cuarto, que es cuarto capítulo por el cual se atrae inversión, son la búsqueda de activos tecnológicos, es decir, de tecnología en los países. Ningún país de América Latina ha sido el factor de atracción. Sí lo es de India, ¿no?, y de otras zonas, pero en el caso de México no. Cuando una de las grandes razones que nos dan en nuestros países para firmar tratados bilaterales de inversión o TLCs que incluyen capítulo de inversión es la transferencia de tecnología. Cuando primero esto no es cierto porque está bloqueada por el capítulo de propiedad intelectual, ¿no? Y segundo, porque efectivamente, digamos, por lo menos en México eso es muy muy claro, no es así en Brasil y en otros países de América Latina, no hay inversión en desarrollo de ciencia y tecnología, entonces no es un factor de atracción de la inversión el que encuentre aquí altas capacidades, como sí se están encontrando ya en otros países de América Latina. Cuarto razón por la que es un mito, los TBIs y los TLCs, junto con algo que hemos estudiado poco, comentaba ahora yo con Cecilia, que son los tratados de no doble tributación, que generalmente están firmados paralelamente a los tratados bilaterales de inversión, facilitan TLC, tratado bilateral de inversión,
o APRIS, como se conocen más por acá, y los tratados bilaterales de no doble tributación facilitan un flujo ilícito de capitales. ¿Qué quiero decir con esto? Es una metodología que tampoco inventamos nosotros, que apenas en México estamos tratando de explorar. Se inicia en una contabilidad del Banco Mundial con mucha, digamos, deficiencias metodológicas. Esa metodología se ha ido perfeccionando y se ha ido mejorando y empieza a haber información significativa. No estoy hablando del origen de estos capitales que sea ilegal, como el narcotráfico. Estamos hablando de flujos de capital que salen del país, precisamente facilitados por la falta de regulación, por la falta de reglas del juego, que facilitan una salida no transparente y no contabilizada de capitales, ¿no? Por ejemplo, es sobrefacturación o subfacturación. Es decir, en el comercio intrafirma, intracorporativo, que en México es altísima, una buena parte del comercio es la Ford con la Ford, la General Motors con la General Motors, ¿no? El comercio intrafirma, al integrar en una fábrica global su proceso productivo, sobrefacturan las importaciones, ¿no? Y infrafacturan las exportaciones, lo cual permite que aparentemente las ganancias son mucho menores y se pagan menos impuestos, ¿no? Este es uno de los capítulos de un flujo de salida de capitales que es no transparente. Bueno, en América Latina es el 5.3% del PIB de América Latina este flujo ilícito de salida de capitales. Es 227% lo que entra de inversión extranjera. O sea, nos entra por inversión extranjera y sale 2.25 veces más por flujos ilícitos de capital, ¿no? Que son facilitados precisamente por la falta de vigilancia y por la falta de regulación. Específicamente hacia Europa, ¿no? Porque no crean que solo los gringos son los que hacen cosas raras con sus inversiones, ¿no? Solo hacia Europa salen entre 2005 y 2007, y solo por el factor de engaño en la facturación, que es uno de los capítulos, 2.025 millones de dólares de América Latina. De México hacia Europa, de México en general hacia el mundo, sale el 7.3% de nuestro PIB en flujos ilícitos. Esto significa 281% el volumen neto de inversión. O sea, por cada dólar que entra, salen 2.81 dólares en flujos ilícitos. No estoy hablando de transferencias de ganancia, no estoy hablando de repatriación de utilidad, estoy hablando de flujos que están violando, porque digamos, son ilícitos, son no transparentes, ¿no? Flujos ilegales, por decirlo así. Bueno, este es un cuadro de la salida hacia Estados Unidos o hacia los 27 países de la Unión Europea, de algunos países que se sacan. De hecho, la información no es demasiado reciente. En México estamos tratando de seguir esta metodología para hacerlo en México de un periodo mucho más largo, los 10 años del tratado con Europa, pero por flujos en 2007 salen 510 millones de dólares en flujos de capital ilícito. Esto es 1.6% del comercio, y solo por evasión fiscal son 503 mil millones de dólares, ¿no? Hacia Europa solamente, ¿no? Bueno, no hay más tiempo. Creo que aparte es un abono más a la argumentación de lo que hemos mostrado, de lo abusivo de los derechos que dan estos tratados y de los efectos negativos por la calidad de la inversión que nos llegan. Hoy podemos pues mostrar que además no son un factor determinante para la atracción de inversión a nuestros países. Muchas gracias.